Esteban. Gracias, señor presidente. Realmente me parece importante, después de 3 años de estar vigente la nueva Constitución, hacer una evaluación de si estamos o no cumpliendo con la implementación de este principio de interculturalidad, pero sobre todo hacer un aporte a la construcción del Estado plurinacional. Yo quiero felicitar a Silvia por este proyecto, porque lo que hace es precisamente evaluar en cuánto las instituciones han respetado este cumplimiento de inclusión de la interculturalidad. Si revisamos los datos del Consejo de Participación, es lamentable. A ver, Andrés Roche, no hable aquí porque no me deja concentrar. Perdón. Perdón, presidente. Ya me voy como cuisito saltando. Yo he pedido un informe a la presidenta del Consejo de Participación y es lamentable que solamente me envíe un conjunto de normas, de reglamentos, de requisitos, y termina diciendo que no ha podido precisamente cumplir con este requisito porque la gente no cumple con, ¿qué diríamos?, con lo que ellos han solicitado. Pero el ejemplo claro que nosotros hemos hecho ver es cómo es posible que exista un reglamento, por ejemplo, que dice para algún concurso tener 10 años de ejercicio profesional como un abogado. Y al momento de presentar la carpeta, claro, el abogado cumple con ese requisito, pero cuando entran a calificación dice 2 puntos por cada año pasado los 10 años, están coartando ese derecho de participación que tienen los afros, los montubios, los indígenas, y muestra de eso, no tenemos ahora un solo representante en el Consejo Electoral, por ejemplo, visiblemente, que represente a los colectivos montubios, indígenas o negros. Aunque dentro del Consejo Electoral la semana pasada me enteré que una señorita que estaba ahí dijo que yo soy montubia y punto. Sería de ver cómo se calificó, si verdaderamente entró por los colectivos montubios, muy bien. Pero en representación de las organizaciones representativas o que hayan sido avalizadas y que cumplan con ese pedido de la Constitución, no lo hemos visto. A tal punto que a una de las superintendencias, el señor Alexis Mera había mandado un escrito indicando que para cumplir con términos de interculturalidad se le presentaba una carpeta extranjera que vive en el Ecuador y espero estar cumpliendo con términos de interculturalidad. A mí me pareció mucha burla, a pesar que la señora podrá tener la razón de ser superintendenta, no por eso representa a la diversidad cultural de los pueblos indígenas, afros y montubios. Como dice la Constitución, la interculturalidad tiene que ser vista desde la riqueza cultural interna del país. En tal virtud, me quiero referir al informe que lastimosamente las 4 reformas que hace tiene que ver exclusivamente con la terna que va a mandar el presidente de la República. Pero no se está diciendo que de esa terna obligatoriamente, al menos en una de las instituciones, deberá salir electa o electo. No se trata de cumplir con un simple formalismo de hacer la terna, de poner un afro, un montubio o un afroecuatoriano o un indígena y decir he cumplido, pero al final no vamos a tener resultados. Yo sí considero, y le voy a pasar por escrito a al presidente de esa comisión, el compañero Washington Cruz, y a la ponente, la compañera Guillermina, yo sí creo que hay que poner
Interrumpo para que le dé la presidenta una información. Guillermina. Bueno, quiero informarle a la compañera Lourdes Iván que la presidenta de la comisión es la asambleísta Guillermina Cruz. El vicepresidente es el asambleísta Washington Cruz. Entonces, que también debemos saber quiénes estamos presidiendo para no confundir al pueblo ecuatoriano de lo que hacemos en la legislatura. Gracias. Washington Cruz, entonces me Micrófono, equivoqué. por favor. Sin embargo, yo quiero proponer por escrito, y lo voy a hacer llegar a la compañera Guillermina, presidenta de la comisión y ponente de este informe, que por favor no podemos quedar en un simple formalismo. Se tiene que poner un compromiso de que al final, y por supuesto hay que retirar de todos los textos que ustedes incluyen en el informe, que dice, después de territorio nacional, y lo han puesto textualmente, es una copia, que dice, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la ley para el ejercicio del cargo. Por supuesto, si va a ir en una terna, tiene que cumplir con los requisitos. No puede ser que le pongan a un indígena por ser indígena en esa terna o a un negro por ser negro. Nosotros necesitamos que retire esa parte que discrimina, que posiblemente ya de entrada le estamos diciendo que no cumple con el requisito para cierto cargo. Todos quienes van a ir en la terna tienen que cumplir con el perfil para determinado cargo, pero sí vamos a pedir después de un año, por ejemplo, que se evalúe el Consejo de Participación, cuántos por acción afirmativa han puesto. No hay uno solo por acción afirmativa, cuando el artículo 11, numeral 2 de la Constitución dice que el Estado establecerá acciones afirmativas para cumplir con este requisito de la interculturalidad. De manera que yo voy a hacer llegar por escrito de que no sea el cumplimiento de una simple formalidad de las ternas, sino de que de un número determinado, un 30% deberá demostrarse en hechos y que sean electos como representantes a dichas dignidades. Por lo demás, yo había comentado en su momento que nombrar al compañero Segundo Andrango, embajador de Venezuela, o al compañero Ricardo, embajador de Bolivia, no suple el principio de interculturalidad cuando simplemente es un acuerdo político. Si pusiéramos en la diplomacia internacional, en la representación internacional, sin importar acuerdos políticos, un 40% de representación afro, montubio e indígena, nosotros como ecuatorianos estaríamos orgullosos de visibilizar también hacia afuera la implementación de esta política en la diplomacia internacional. Pero por lo demás, simplemente se le ha puesto como dos personas, uno de la FENOCIN, uno de la CONAIE, poniendo en una representación internacional, como que hemos logrado muchísimo en términos de la construcción del Estado plurinacional. Muchísimas gracias, presidente.